Hola gente, mi nombre es Nicolás Londoño y hoy vamos a hablar de las matemáticas financieras. El objetivo de este video es quitarle un poco el misterio a este tema y demostrar que no necesitamos conocimientos muy avanzados en matemáticas para poder dominar las finanzas. Hoy veremos en más detalle los aspectos numéricos del interés compuesto. Si no has visto este video, te recomiendo que lo veas primero porque en él vemos los aspectos conceptuales del interés compuesto y nos ayudará a darle un poco de contexto a este video. Puntualmente, hoy vamos a hablar de las proporciones y los porcentajes, del crecimiento exponencial, de la composición de tasas, brevemente sobre la inflación y finalmente sobre el valor presente. Todos estos conceptos muy importantes a la hora de entender las finanzas. Las matemáticas financieras se centran en las proporciones y los porcentajes. Si lo pensamos bien, la rentabilidad, la inflación, el interés no son más que porcentajes. Por esto es muy importante empezar por entender muy bien las matemáticas de los porcentajes. Lo primero que tenemos que interiorizar es que los porcentajes no son más que proporciones que hacen referencia a un pedazo de algo. Sin este algo, ese pedazo no tiene mucho sentido. Por ejemplo, 20% por sí solo no tiene mucho sentido. ¿Es 20% bueno o malo? Hace falta algo, ¿verdad? Cuando yo digo 20%, hace falta como el apellido de la frase, 20% de las personas, de los gatos, de lo que sea. Claro, en el contexto de las finanzas, el 99% de las veces vamos a estar hablando de dinero, por lo tanto 20% en pesos o en dólares. Pero aún así hace falta algo. ¿Es 20% mucho o es 20% poco? Aquí nos hace falta precisamente el número de personas, el número de gatos o el monto de dinero del que estamos hablando. Si yo les digo a ustedes que yo soy dueño del 1% de un carrito de hamburguesas, probablemente yo no voy a ser una persona muy rica. Pero si yo les digo a ustedes que soy el dueño del 1% de todas las acciones de Apple, pues eso quiere decir que yo estoy en la lista de los 40 más ricos del mundo. Entonces, los porcentajes son simplemente fracciones de un todo. Requieren de este todo para tener sentido y para tener una magnitud, para poder interpretarlos y poder saber si algo es bueno o algo es malo. Esto mismo ocurre con los incrementos porcentuales. Un 10% puede significar mucho dinero si la cifra de la que estoy hablando es grande o muy poco dinero si la cifra de la que estoy hablando es pequeña. Es decir, dependen completamente del valor original. Veamos un poco cómo funcionan las matemáticas de este asunto. Si por ejemplo yo invierto 100 pesos al 10% anual, al final del primer año yo voy a tener mis 100 pesos originales y además voy a tener el 10% de esos 100 pesos a manera de interés. Si expresamos esto de forma matemática, ¿qué ocurre? La cantidad de dinero que yo voy a tener al final va a ser igual a los 100 que yo tenía al comienzo más el 10% de esos 100. Si nos acordamos de una herramienta sencilla del álgebra, vemos que podemos sacar esos 100 como factor común de nuestra ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Tendríamos que el valor de dinero al final del año 1 va a ser igual a la inversión inicial, o sea, los 100, por 1 más el 10%. Esto es muy importante porque nos permite separar los números de nuestro ejemplo particular de la estrategia o la fórmula para calcular el crecimiento porcentual. ¿Qué quiere decir esto? Al final terminamos con 110 pesos porque empezamos con 100. Pero si vemos, la forma en la que estamos calculando nuestro crecimiento exponencial no depende de haber empezado de 100. Simplemente, cualquier número, sea el que sea, que nosotros multipliquemos por 1 más 10%, lo estamos incrementando en un 10%. Si en esta fórmula reemplazamos el 10% por decir R, que en inglés significa rate, que es cualquier tasa, tenemos 1 más R. Esta es precisamente nuestra primera fórmula financiera, la del crecimiento porcentual, que nos permite calcular múltiples cosas, entre ellas la inflación, la rentabilidad, el interés, etc. Ahora, ¿qué pasa si en vez de aumentar un 10% queremos disminuir un 10%? En este caso, nuestro R simplemente toma el valor negativo. En vez de sumar 10, pues restamos 10. 1 menos 10% o 0.1 nos da 0.9. Entonces, si tomamos nuestros 100 originales y los multiplicamos por 0.9, obtenemos 90. Quiere decir que simplemente le quitamos el 10% de nuestra inversión por razones de la vida. Esta forma de ver el crecimiento porcentual nos ayuda a evitar un error común, y es cómo hago yo para deshacer el efecto de un aumento o una disminución porcentual. Por ejemplo, si tomamos una calculadora, ponemos nuestro 100 de inversión inicial y usamos más 10%, obtenemos 110, muy bien. Pero si ahora tomamos ese 110 y le restamos el 10%, nos va a dar 99. O sea, sumamos un 10%, quitamos un 10% y no volvimos al valor original. Esa forma de hacer el cálculo no es reversible. Por lo tanto, no es robusta, no nos sirve para tener certeza de nuestras cuentas. Por el contrario, si nosotros tomamos nuestros 100 pesos de inversión inicial, los multiplicamos por 1.1, que es 1 más 10%, obtenemos 110, lo que esperamos obtener. Si esos 110 los dividimos ahora por 1.1, volvemos a 100. Esta es la forma correcta de hacer esta operación, ya que nos permite hacerla en un sentido y deshacerla en el otro, si es que tenemos un error, o por lo menos nos dice que tenemos un mejor entendimiento conceptual de lo que está ocurriendo.
Y esto funciona perfectamente con el caso de la disminución. Si cogemos 100 y lo multiplicamos por 0.9, tenemos 90. Si 90 lo dividimos en 0.9, volvemos a tener 100. De nuevo, es reversible. Y esto mismo es lo que ocurre cuando calculamos, por ejemplo, el impuesto a las ventas. Acá en Colombia se llama IVA y es del 19%. Entonces, si vamos a una tienda y compramos un producto que vale 1.000 pesos, IVA incluido, y por alguna razón tributaria necesitamos conocer cuánto era la base y cuánto fue el impuesto que pagamos, simplemente cogemos los 1.000 pesos, los dividimos entre 1.19 o 1 más 19% y obtenemos que la base es 840.33. Si queremos saber cuánto fue el impuesto, pues es la diferencia entre este valor y 1.000 o simplemente este valor por 0.19. Entonces en este caso no es 1.19 porque no queremos incrementarlo, sino es solo por la proporción que nos da el valor del impuesto. Bueno, entonces ya sabemos que nuestro incremento porcentual es 1 más R. Pero ahora queremos saber algo un poco más interesante. ¿Qué pasa si tenemos la misma inversión de 100 pesos al 10% anual, pero no queremos durar solo un año? Queremos durar 3 años y precisamente no queremos hacer el cálculo de forma iterativa. Queremos encontrar una forma que nos permita saber después de N años cuánta plata voy a tener. Para esto empecemos por ver qué es lo que está pasando. Entonces, si el año 1 yo empiezo con 100 pesos, al final del año 1 yo voy a tener 100 pesos por 1 más 10%. Y ese es el valor con el que yo comienzo el año 2. ¿Qué pasa al final del año 2? Yo voy a tener lo que tenía al comienzo del año 2 por 1 más 10%. ¿Y qué pasa al final del año 3? Yo voy a tener lo que tenía al comienzo del año 3 por 1 más 10%. Entonces veamos qué está pasando. Entendamos el comportamiento para poder generalizarlo. Cada año que duramos en la inversión aparece un término multiplicando de 1 más 10%. O sea, después de 3 años tenemos 3 términos de 1 más 10% multiplicados entre sí. Estamos multiplicando 1 más 10% por sí mismo 3 veces. ¿Eso qué es? Eso es lo mismo que un exponente. Estamos cogiendo ese término, 1 más 10%, y lo estamos elevando a la 3, porque son 3 periodos. Volvamos a nuestra fórmula general. Tenemos 1 más R, que es nuestro crecimiento porcentual, y lo estamos elevando a la N, número de periodos. Esta es realmente la fórmula del interés compuesto. Es simplemente un crecimiento porcentual repetido a lo largo de n periodos. Fácil, ¿verdad? Esta fórmula es mucho más poderosa de lo que aparenta. De ella se desprende la mayoría de las fórmulas de las matemáticas financieras y realmente muchos de los conceptos fundamentales de las finanzas. Esta fórmula nos permite analizar cosas como la inflación, como el valor del dinero en el tiempo, como el valor presente, y a lo largo de estos videos y a lo largo de este video vamos a ver cómo esto son los fundamentos de las finanzas precisamente. Esto que hemos visto lo podemos usar para desmitificar un poquito el tema del interés compuesto. Realmente la palabra compuesto hace referencia a la fórmula que acabamos de ver. Las proporciones, los porcentajes, las tasas, los intereses no se suman, se componen. ¿Qué quiere decir esto? Como es una proporción, es un múltiplo o un valor que usamos para multiplicar. Componerlo es simplemente multiplicarlo por sí mismo un número de veces. En el ejemplo del crecimiento porcentual vimos que sumar 10% para después restar 10% no es una herramienta robusta. En el caso de los intereses o del interés compuesto, sumar tasas de interés o simplemente tomar una tasa anual y dividirla entre 12 no es una herramienta robusta. Nos puede dar una buena guía, pero realmente no es la respuesta correcta ni es la forma correcta de hacerlo. Para esto veámoslo con un ejemplo. Si yo tengo una inversión que me da el 1% mensual y yo quiero ver qué pasa al final de un año o 12 meses, pues yo podría pensar 1% durante 12 meses es el 12% y realmente no estaría muy lejos del resultado real. Pero ¿qué ocurre? Mi primera rentabilidad de 1% va a permanecer en la inversión y va a seguir generando rentabilidad. Esa es precisamente la ventaja del interés compuesto. ¿Cómo hacemos para saber al final de un año a qué equivale mi inversión? Pues muy fácil, la fórmula que vimos. 1 más 1% elevado a la 12. ¿Por qué a la 12? Porque son 12 periodos. Con esto obtenemos una rentabilidad del 12.68%. Y ese 0.68% es precisamente nuestro interés sobre interés. La razón por la cual queremos hacer uso del interés compuesto. Y solo porque podemos, hagamos el ejemplo con un poquito más de plazo. ¿Qué ocurre después de 30 años? Si yo logro una inversión que me da el 1% mensual y quiero analizarla al final de 30 años o 360 meses, ¿qué va a pasar? Entonces, primero veamos qué ocurre si simplemente tomamos el 1% y lo multiplicamos por 360. Nos va a dar 360%, eso es 3.6 veces. Ahora, si hacemos la forma correcta, que es 1 más 1% elevado a la 360, nos va a dar cerca de 35 veces. Es decir, la diferencia que nos crea en este caso el interés compuesto es 3,6 veces versus 35 veces. Ahí es que se ve precisamente el valor de la composición de tasas. Esto mismo lo puedo hacer en sentido contrario.
¿Qué pasa si yo tengo una tasa anual y quiero verla en términos mensuales? Claro, puedo dividir la tasa en 12, pero creo que ya quedó claro que no es la forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Veamos. Antes yo estaba tomando un número, lo estaba multiplicando por sí mismo 12 veces para llegar al valor anual. Ahora tengo el valor anual, lo que no tengo es ese número. ¿Qué pasa? Necesito encontrar un número que al multiplicarlo por sí mismo 12 veces tenga mi tasa anual. Si la raíz cuadrada es la operación contraria a elevar al cuadrado, pues en este caso la raíz doceava es la operación contraria a elevar a la 12. Y aquí es donde podemos hacer uso de una propiedad matemática muy interesante. La raíz cuadrada es equivalente a elevar a la 1 medio. En general, la raíz n es equivalente a elevar a la 1 sobre n. Entonces, en este caso, asumamos que nuestra tasa anual es el 15%. Tomamos 1 más 15% y lo elevamos a la 1/12. Esa es la forma correcta de descomponer la tasa en su componente mensual. Si calculamos esto, obtenemos 1.017. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que mi tasa mensual es el 101%? No, realmente no. Al comenzar le sumamos 1 a la tasa, pues ahora le restamos 1 al resultado. Tenemos 0.01715 o 1.715% mensual. Ese sería nuestro resultado correcto. Solo por verlo, si yo tomo 15% y lo divido entre 12, yo obtengo 1.25% mensual versus 1.17. Sí, están cerca, pero no son lo mismo. Con el ejemplo de los 30 años vimos qué tan lejos están realmente las dos opciones. Bueno, en resumen, para trabajar con incrementos porcentuales, simplemente le sumamos 1 a nuestro porcentaje. Entonces, si queremos incrementar en 5%, le sumamos 1 y tenemos 1.05. Si queremos disminuir en 5%, tomamos el 5% negativo, le sumamos 1 y tenemos 0.95. Estos dos factores nos permiten incrementar o disminuir en 5%. Para repetir esta afectación porcentual n veces, simplemente tomamos nuestro factor 1.05 y lo elevamos a la n, donde n es simplemente el número de veces que queremos repetir esta operación. Y esto mismo funciona para disminuciones porcentuales. Tomamos nuestro 0.95, lo elevamos a la, digamos, 10, para ver qué ocurriría si perdemos el 5% durante 10 años. Funciona exactamente igual. Y la realidad es que esto es todo lo que hay en cuanto al interés compuesto. Esta es toda la complejidad matemática que se requiere para poder entender todo lo relacionado con tasas de interés, con créditos bancarios, con mover dinero en el tiempo, etc. Con esto concluimos el video del día de hoy. Espero haber clarificado un poco el mundo de las matemáticas financieras y haberles mostrado que en el fondo son muy sencillas. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan próximos videos. Muchas gracias.